Vamos a conversar en esta clase sobre el Network Information System, muy bien conocido por su acrónimo NIS, que en español significa Sistema de Información de Red. Este es el nombre de un protocolo de servicio de directorios, cliente y servidor, desarrollado por Sun Microsystems para el envío de datos de configuración en sistemas distribuidos, tales como los nombres de usuarios y hosts entre computadoras sobre una red. El NIS está basado en ONC RPC y consta de un servidor, una biblioteca de la parte cliente y varias herramientas de administración. En este momento vamos a realizar una configuración básica de un servidor y un cliente NIS. En el recurso externo pueden ver también todo el proceso de instalación paso a paso para que no te pierdas durante la configuración del mismo, ya que puede ser un poco engorroso por la cantidad de archivos que quizás hay que modificar. Vamos a tomar una precaución sumamente importante, por favor. Preferiblemente para realizar esta práctica vamos a crear un servidor virtual, bien sea en VirtualBox, en Zen o la plataforma que dispongas, ya que debemos tocar algunos archivos del sistema operativo que pueden causar problemas en tu equipo y pueden ocasionarte bastantes dolores de cabeza. Vamos a comenzar con la instalación. Lo primero que hay que hacer es instalar el paquete NIS con apt install NIS. Cuando el software se esté instalando, nos pedirá que introduzcamos el nombre del dominio. Introducimos el nombre que deseemos, en mi caso voy a colocar bennyblanco.nis. Después la instalación va a culminar y vamos a poder modificar el nombre del dominio en cualquier momento, utilizando varias formas. Hay una que se llama dpkg-reconfigure espacio NIS, que podemos utilizar en el caso de que deseemos modificar el dominio que acabamos de colocar o configurar en la instalación. Vamos a mostrar un breve segundo y allí puedes ver que podemos modificar ese archivo. Para definir el rol del cliente y servidor NIS, debemos editar el fichero /etc default NIS para establecer los roles necesarios, y en este caso, al tratarse de la configuración para un servidor NIS, debemos realizar la siguiente modificación. En el caso donde dice en el archivo etc default NIS, debemos verificar primero donde dicen las primeras opciones habilitadas, que son NIS Server y NIS Client. Como puedes ver, aparece NIS Client como True y NIS Server como False. Debemos modificar ese espacio allí para poder decirle que este va a ser nuestro servidor NIS. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. El NIS Server va a ser igual a True y el NIS Client va a ser igual a False. Cuando pasemos a la configuración del cliente, esto se va a quedar de la manera original como estaba en un principio. Muy bien. Ahora, en el caso de la restricción de seguridad, una de las cosas más interesantes de usar NIS es la parte de la seguridad. Con el fichero /etc jpserv.securenet podemos establecer mediante la introducción las direcciones IP una restricción de seguridad de ciertos equipos. En este caso, y al tratarse de un entorno de pruebas, voy a configurar las conexiones para todos los equipos de la red, donde me encuentro yo en este momento, que es la 192.168.00/24. Así como lo estoy configurando, debería quedar este fichero. En el caso de la resolución de nombres, como he comentado antes, el servidor NIS puede usarse como servidor de nombres, aunque no tiene mucho sentido hoy en día usando, actualmente con el protocolo DNS para la resolución de nombres. Para ello configuro el fichero /etc host e introduzco las IP con los nombres de los hosts para que cuando posteriormente los equipos cliente estén conectados al dominio, el servidor NIS pueda resolver los nombres de los equipos, añadiendo las siguientes líneas con la dirección IP y el nombre del servidor que queramos a nuestro equipo. Entonces ingresamos al /etc host de nuestro servidor y colocamos nuestra IP más lo que sería el servidor NIS, en este caso bennyblanco.nis. Ahora, la configuración de usuarios y grupos para la compilación. En el fichero /var/yp/makefile es un fichero de configuración que, como su nombre lo indica, hay que compilarlo. Pero antes debemos ver algunas cosas que contiene en su interior. Una de las entradas hace referencia a los números UID o usuarios y GID de grupos, por lo que el servicio NIS empezará a buscar a los usuarios creados en el servidor para que los equipos cliente se puedan autenticar en el dominio. Vamos a ingresar en este archivo y allí puedes ver el min UID y el min GID.
Allí, como puedes ver, tienen el número 1000, que está por defecto, que es el usuario que nos crea por defecto el sistema cuando lo instalamos. También podemos ver, entre otras entradas, lo relacionado con las bases de datos que el servidor NIS podrá exportar para la disposición de la red, como pueden ser en /etc passwd y el /etc group. Una vez visto esto, se reinicia el daemon correspondiente al servidor NIS con el service NIS restart, y ahora se procede a compilar el fichero bar/yp makefile con el siguiente comando bar-c mayúscula /var/yp. Y ya estaría la configuración más elemental para que el servidor se comunique con los clientes y aporte los servicios de resolución de nombres y de autenticación de usuarios en el dominio creado. Ahora, para la configuración de los clientes, debemos, en los clientes instalar nuestro servicio de NIS. Posteriormente debemos definir el rol de cliente servidor NIS, lo mismo que en el servidor, solo que aquí no se intercambian los roles como te comenté. Ahora vamos a configurar la dirección del servidor NIS. Para esto debemos ir abriendo el fichero /etc/yp.conf y añadimos la dirección IP del equipo servidor al cual nos vamos a conectar. En mi caso, ya sabes que es, mi dirección IP. Ahora, para configurar las prioridades, vamos a tocar el fichero /etc/nsswitch.conf. Este fichero es del propio sistema operativo y no es un fichero propio del servicio de NIS como los anteriores. Aquí se configuran las prioridades a la hora de que el equipo cliente busque tanto los usuarios como los hosts. Las entradas de las bases de datos de los usuarios y las contraseñas las configuraré de esta forma. En passwd, file NIS, en group, file NIS y el shadow también que sea un file NIS. Esto quiere decir que si el equipo cliente no encuentra un usuario en sus bases de datos, buscará en el servidor NIS. Ahora toca el turno a la resolución de nombres. Esto quiere decir que si el equipo cliente no encuentra al usuario en sus bases de datos, buscará en el servidor NIS. Como puedes ver en pantalla, esto es el mismo procedimiento que con las bases de datos de los usuarios. El equipo buscará internamente en el fichero tchost si puede resolver algún nombre, y si no, buscará en el fichero NIS, y si tampoco, buscará en el servidor DNS asignado del equipo. La configuración manual de las bases de datos locales. Vamos a editar manualmente los ficheros /etc passwd, /etc group y /etc shadow. Le estamos diciendo al equipo que siga buscando en las bases de datos del servidor NIS. Hay que añadir una línea al final de los 3 ficheros y añadimos las líneas que ves allí en el archivo con los puntos que tenemos allí. Si nos hemos fijado bien, el número de puntos tiene relación con el número de campos de los ficheros. Con esto ya tendremos básicamente el cliente configurado para funcionar en el dominio creado por el servidor. En el caso de la explotación del servicio por parte del cliente, lo primero es reiniciar el daemon del cliente NIS. Vamos a reiniciar el con service NIS restart. Si tarda mucho en hacerlo, es que hay algo mal configurado. El reinicio del servicio tiene que ser rápido, como puedes ver en este momento. Para comprobar que todo está bien, puedes hacer un ping al nombre que le hemos asignado al servidor del fichero en el etchost para comprobar que el fichero resuelve los nombres correctamente. Ahora nos podemos conectar con cualquier usuario que nos ofrece el servidor NIS a través del equipo cliente. Para ello, abro una consola nueva y me autentico con un usuario. Te puedes dar cuenta de que en el servidor, este usuario existe con su respectivo directorio personal. Aquí en el equipo cliente me dice que no existe y me lleva a la raíz del sistema. Evidentemente esto pasa porque no existe el directorio personal de este usuario en mi equipo. Pues bien, aquí una cosa que se podría hacer es que el servidor NIS exportará a través del NFS el directorio /home y el cliente lo montará. De esta forma, el cliente al autenticarse a través de usuarios del servidor NIS tendría su propio directorio /home. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.